Bueno, lo primero decir que las preguntas que vayáis haciendo se van a realizar al final, ¿vale? Eh, y bueno, esperamos un poco para dar paso a Elena, que es la persona que ahora vamos a tener con nosotros. Y recordaros que hoy son 2 directos seguidos. Este acabará en una orilla más o menos y empezará el siguiente que, bueno, estará David con nuestra compañera Elena. ¿Vale? Vamos a esperar a que se meta un poquillo de más gente para dar paso a Elena. Vale. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Se nos oye y se nos ve bien? A ambas. Yo te A ver si nos veo, contestan. ¿Me ve regular? te veo pixelada. Vale. Y a ver el resto de la gente. Si nos contesta, a ver cómo nos ven. Yo a ti te veo bien, la verdad, te veo perfectamente. ¿Sí? ¿Y el sonido es bueno? Sí, sí, te escucho genial. Vale, fenomenal. Vale, se me ve regular, me dicen. Voy a ver si me arreglo. Vale, empezamos, Elena. Perfecto. Yo te veo cada vez más ¿Te pixelada, parece? pero bueno. Sí, ahora más. Sí, sí, sí. Jo, pues no sé. Eh, No sé cómo hacerlo. Entonces, yo dime. quité 4G, me conecté con el wifi y mejoró la imagen. No sé si es que estás, si no estás con wifi, si estás Y con 4G. mejor, pues voy a ver, voy a ver. No sé con qué te has Sí, se me ve conectado mejor. ahora. A ver. Sí, sí, ¿Ahora? sí, sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues bueno, me presento yo primero. Soy Rocío, estudiante de cuarto de terapia de la UMH. Espero ser muy pronto ya terapeuta ocupacional de verdad, pero de momento soy estudiante de terapia ocupacional. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Elena, que es vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, de AEM. ¿No, Elena? Eso es. Vale. Y bueno, además eres coordinadora de Como, ¿no? Tengo Ujú. entendido. Eso es. Exacto. Vale, pues vale, voy a hacerte una serie de preguntas que creo que nos interesan bastante a todos sobre esta enfermedad que es menos conocida de lo que quizá debería ser. Ujú. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, recordar a todos que se mantendrá 24 horas el directo y luego se subirá a nuestras redes de YouTube, ¿vale? Vale. Bueno, Elena, ¿nos puedes contar un poco qué es la meningitis? ¿Cómo se contagia? ¿Los síntomas y qué secuelas tiene? Es una pregunta un poco amplia, pero Sí, la meningitis a es la ver. inflamación. ¿Me oyes bien? Sí, sí. Es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, la columna vertebral. Y entonces se inflaman por Ujú. un virus o por una bacteria, que es la más peligrosa, la más severa, y eso se llama meningitis, ¿no? La inflamación de las meninges. Los Ajá. síntomas, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, nosotros publicamos
pues mucha información, muchos folletos sobre los síntomas de esta enfermedad, pues te los voy a enseñar. A ver qué tal los veis. Sí. ¿Qué tal se ve? Bueno, yo lo veo bien. Sí, pues mira, esto es la Sí. rigidez de nuca. El artista que Ujú. nos hizo estos folletos así puso en un dibujo la rigidez de nuca. Estos son los vómitos, que en los lactantes son en forma de manguera, de escopetazo. Esto Ujú. es, en los lactantes, sabes que la fontanela no se cierra hasta los 9 meses, entonces si tienen Sí. meningitis antes de los 9 meses, la fontanela está abultada, está bombada, de ahí el dibujo. Luego esto es un Ajá. dolor de cabeza terrible. Los que hemos sufrido meningitis lo recordamos todos. El dolor de cabeza es único, no es una migraña, no es un dolor de cabeza común, es un dolor de cabeza terrible. Este tercer Ujú. símbolo es un dolor muscular y articular. Y este es el más grave, se llaman petequias. Si quieres, luego hablamos de ellas Vale. más adelante. Sí, sí. Eso en cuanto a los Vale. síntomas. Y en cuanto a las secuelas, pues hay varias. Desde sobrevivir sin secuelas, como tuve la suerte de vivir a los 4 años, pasando por pacientes que ahora mismo están con sordera, con lesiones medulares, con daño cerebral, con amputaciones de miembro y la secuela más grave que es el fallecimiento, ¿no? Hay todo un elenco de posibles secuelas, pasando desde las menos graves, como puede ser pues cicatrices, que dependiendo de si eres coqueto o no, pues lo llevas bien. Te Hasta, afectan más o menos. claro, claro, y dependiendo de dónde estén esas cicatrices, hasta secuelas gravísimas, como puede ser el despedirte de un bebé o de un ser querido, ¿no? Vale. ¿Puede hablarnos entonces un poco más sobre las petequias? ¿Qué son y por qué aparecen? Y un poco más sobre ese tema, Hmm. por favor. Eh, Petequias quizás es una palabra demasiado técnica, pero tenemos que usarla porque aunque no somos ninguno en la asociación, excepto nuestra presidenta, profesionales de la salud, sí que nuestro comité científico nos dicta cómo hablar de esta enfermedad y tenemos que usar esta palabra, ¿no? Petequias son Ajá. unos síntomas más graves, por eso es muy importante conocerlo, y en realidad son manchas rojas que te salen en la piel porque el bicho tanto daño en tu cuerpo que está rompiendo los vasos sanguíneos. Y entonces aparecen unas pequeñas manchas rojas al principio, pero que se pueden convertir en grandes manchas violáceas cuyo desenlace fatal es la gangrena y la amputación. Entonces los ingleses, para prevenir esto y que los papás conocieran este síntoma y fueran antes al hospital, crearon el test del vaso. Entonces te lo he traído. Y es muy sencillo. Ajá. Si una mancha de tu bebé o de tu adolescente, que suele empezar en el torso, te preocupa, pues inventaron esto. Es muy sencillo, coges un test transparente, lo llaman el test del vaso transparente, y aprietas la mancha. Normalmente, con esa pequeña presión, bueno, excepto un lunar, pero cualquier mancha en la piel desaparece, esas milésimas de segundos, cuando tú aprietas una mancha en la piel benigna, desaparece a la presión y luego vuelve a aparecer. La petequia no, Ajá. la petequia tú aprietas y sigue estando ahí, ¿no? Entonces nuestro artista, nuestros folletos, pues hizo esto, no sé si lo ves. Tú Sí, presionas, sí que lo veo. la petequia desaparece al contacto, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Si esta petequia o mancha violácea al contacto con el vaso, la presión, sigue manteniéndose, pues hay que ir corriendo al hospital porque, como te comentaba, es el signo, el síntoma más grave de la meningitis bacteriana. Vale, genial. Y bueno, puesto que es tan grave, cuéntanos por qué es importante vacunarse y qué tipos de vacuna hay. Además de cuándo se implementaron en el calendario de vacunación, porque tengo entendido que fue hace bastante poco, relativamente.
Bueno, empecemos. La vacunación Sí, no es que lo diga yo, lo dicen los médicos, lo dicen los pediatras, lo dicen todos los profesionales de la salud, es la única prevención ante las bacterias, pasando por la sí, higiene de manos. Y lo estamos viendo tristemente ahora con la actualidad de este protagonista de nuestros medios y de nuestra vida, como es el coronavirus, ¿no? Hemos aprendido por sí. fin a lavarnos bien las manos, a limpiar bien los móviles, porque es verdad que las bacterias se depositan ahí, los virus se depositan ahí, ¿no? Entonces, si son malos, como Ujú, este, que es muy malo, pues tenemos que aprender a lavarnos bien las manos. Pero hay bacterias que ajá, es insuficiente, sobre todo porque la meningitis, como otras enfermedades infecciosas, se transmite a través de partículas de saliva. ¿Cuándo emitimos partículas de saliva? Pues te lo puedes imaginar. Al toser, al ya, estornudar, al besar, al tocar un vaso. Entonces, por eso es tan importante la higiene de manos, pero no nos vamos a volver locos. Una bacteria puede con eso. Entonces, de ahí que la prevención pase por la vacunación. Es la única forma de erradicar una enfermedad de forma sistemática en todo un país, en todo un continente, como se hizo en África, por ejemplo, con la meningitis de serogrupo A, hay que pasar por la ujú, vacunación. Es la única forma. Estas bacterias, si no, son muy listas y se quedan aquí, ¿no? Entonces, en España, y en el resumen, pero bueno, voy a hablar de España en concreto, desde el año sí. 40 ya tenemos vacunas que nos protegen contra algunos bichos que producen meningitis. Entonces, por ejemplo, la más vieja se llama Haemophilus influenza tipo B. Y desde el año 40 llevamos, bueno, pues casi 40 años, porque se introdujo a finales del 80, vacunando a nuestros niños, ¿no? Contra esta bacteria que puede producir meningitis. Y contra el IB, Ujú, el Haemophilus influenza de tipo B, ya no tenemos prácticamente ningún caso. Creo que hubo un caso el año pasado en Valencia. Pero te demuestra que si tú vacunas a tu población durante 40 años, prácticamente se erradica ese bicho, ¿no? Y luego tenemos ajá, otras dos bacterias, meningococo y neumococo. sí. Empezando por el último, el neumococo puede producir desde una otitis media, desde algo que no es preocupante para la salud, Insignificante, digamos, un poco. así, hasta una meningitis neumocócica, hasta una neumonía y te puede producir la muerte. Entonces, Ujú, en el calendario nuestro, en España, desde el 2010, o sea que llevamos pues casi 10 años, porque aunque estaba en farmacias, luego se implementó en el calendario en el 2014. Pues desde el vale. 2014 estamos vacunando a nuestros niños a los 2, 4, 11 meses y a nuestros mayores de 65 años. Y luego queda el bicho que nos tiene de cabeza, que es el más agresivo, que se llama meningococo. Y ese hay Ujú, un serotipo que se llama el B y otro que se llama el C. El serotipo B, que es el que tiene más casos porque no está en el calendario de toda España, tenemos esa particularidad en nuestro país, y creo que lo sabes bien, que tenemos 17 comunidades que pueden ellas, aparte de las recomendaciones de un calendario único, poder implementar y ampliar el calendario. Y es lo que ha pasado en Canarias, en Castilla y León y en Andalucía. Han implementado su calendario con la vacuna contra el meningococo de serotipo, de serogrupo B. En los demás no está ajá, y de ahí la asociación que estamos trabajando muy duramente para que no haya un país de código postal. Es decir, mi bebé nace en Vigo y no tiene las mismas las mismas protecciones que un bebé que nazca en Utrera, ¿no? O otro que nazca en Barcelona no tendrá las mismas protecciones que un niño que ha nacido en León, con lo cual nos parece algo que no es justo y no es ético, ¿no? Que tengamos una diferencia de vacunación según el código postal. Y luego queda el meningococo de serogrupo C. Y este lo tenemos desde los 4 meses, 12 meses es la segunda dosis, y nuestros adolescentes tienen un recuerdo a los 12 años y luego de los 13 a los 18 ujú, años. Y en esa jeringa, en esa dosis, desde el año pasado tenemos la protección contra 4 letras: A,
C, W e Y, porque son otros serogrupos que van apareciendo y, bueno, nuestras autoridades sanitarias se preocupan y lo meten en calendario. O sea que estamos Ajá. muy protegidos, Progresando poco muy a poco, ¿no? protegidos. No, muy bien. Somos un país muy protegidos ante estas vacunas, pero hay que estar alertas porque van mutando y no todo el país está igual de protegido, ¿no? Pero con esto quiero decir Ajá. que nuestro sistema sanitario está muy volcado para que estemos protegidos contra la meningitis. No es el ideal, pues nos gustaría que el 100% de nuestros niños estuvieran protegidos contra este serogrupo, el B en específico, pero tenemos que decir que no es una situación preocupante. Estamos bien protegidos en España contra estos bichos. Vale. ¿Y tú cómo conociste la enfermedad? ¿Y qué te llevó a formar parte de la asociación? Bueno, pues yo lo sufrí con 4 añitos y aunque mi primer Ujú, diagnóstico fue rubeola, pues un ujú. pediatra le comunicó a mi mamá que si estaba peor tenía que ir corriendo al hospital. Y ahí tuve mi primera rigidez de nuca. ¿Te acuerdas de ese símbolo que te he enseñado? Que no siempre aparece, Sí. pero es muy frecuente en meningitis tener rigidez de nuca. Y tuve las primeras petequias. Reaccioné bien a la Ajá. penicilina y bueno, pues después de estar ahí 12 días sin mis padres, porque en esa época los niños no teníamos visitas más que 1 hora al día y no lo recuerdo muy mal, la verdad, porque había buen ambiente por las noches entre los niños que estaban ahí. Yo estaba muy débil y no jugaba con ellos, pero no tengo mal recuerdo de esa Bueno, experiencia. además es muy contagiosa, o sea que estaría un poco, Claro, es infeccioso, con lo cual es contagioso. Y lo claro. que me llevó a dedicarme a esto, pues fue un episodio muy triste que viví como profesora. Yo daba clases a Irene Mejías y con 17 años se fue en menos de 24 horas por sepsis. Y ayudé a Ajá. su papá a crear una fundación hace 10 años, en 2006. Y bueno, pues llevo desde entonces luchando porque esto acabe ya, porque cada caso me revuelve y espero verlo, ¿no? Y que mis hijos puedan decir meningitis, que era eso, mamá lo tuvo, pero ya no nos acordamos. Ujú. Bueno, pues si algo tenemos tú y yo en común es que yo también he pasado la meningitis. La Los pasé con 6 añitos, o sea, dan también soy mucho. una superviviente. Pues eso es, puedes dar las gracias todos los días porque hemos sido muy afortunados Pues de sí, la salud. verdad es que yo no lo recuerdo muy bien porque tenía 6 añitos, pero desde luego a mi madre no se le va a olvidar en la vida. Pobrecilla. Más, Bueno, súper lindo. sí. En cuanto a la asociación, ¿cómo se fundó y qué tipos de soportes dais actualmente tanto a los enfermos como a las familias? Claro. Bueno, pues la fundación nos pilló la crisis económica terrible y en el 2015 tuvimos que cerrar. Y Ujú, bueno, desde el paro y el voluntariado nos reunimos todos, dijimos, vamos a ver, tenemos que seguir porque esta enfermedad sigue causando estragos y esto no está erradicado. Entonces, hasta que no haya casos cero, tenemos que seguir en España luchando por difundir esto porque desde una asociación de pacientes tampoco puedes hacer mucho. Es decir, ya promulgan la vacunación los médicos, los pediatras hacen una labor excelente. Somos un país que tiene un 98% de éxito. Tú imagínate, de 100 niños hay 98 vacunados. Entonces, desde los pacientes lo que hacemos es divulgar los síntomas, hablar de esta enfermedad, promover bien la vacunación y eso lo hace la Asociación Española contra la Meningitis desde el año 2016. Somos un equipo duro de 5 o 6 personas que damos todo nuestro tiempo a la asociación y una red de voluntarios de más de 50 personas. Y ajá, cuando tenemos un caso, pues hay varias posibilidades. Una es una ayuda desde el voluntariado de una gran psiquiatra, la doctora Anta Regojo, que asiste en el duelo a pasar esa fase tan terrible que es despedir, en este caso, a un bebé, a tu hijo
y muchas veces uno no puede solo. Entonces la ayuda profesional que ofrecemos, pues ya tenemos testimonios de gente que ha salido adelante y que a pesar de tener ese episodio en su vida y no olvidarlo, pero encaras la vida con más ilusión. Y luego cuando tenemos... Totalmente necesario. Sí, y luego ayudamos también a gente que por su discapacidad le cuesta volver al mundo laboral, no sabe dónde encontrar ayudas, porque cada autonomía es diferente. Entonces damos apoyo a nuestros afectados. Luego tenemos un grupo de WhatsApp y nos reunimos una vez al año. Este año era Madrid, en el mes de mayo tendríamos que estar todos juntos dentro de unos días, pero bueno, lo hemos pospuesto a noviembre. Somos una familia Ujú. un poco rara porque nos une una enfermedad muy fea, pero aquí estamos, ¿no? Para todos juntos, todos sumamos para que esto sea muy pronto una pesadilla que ya nadie recuerda, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y crees que la figura del terapeuta ocupacional tendría gran cabida en una asociación de personas de este tipo? Sí, porque tenemos afectados con muchas lesiones, como por ejemplo lesiones medulares, como discapacidad pues, auditiva, de visión, afecta también a la vista. Tenemos el caso de pues una afectada que ha perdido la visión. Tenemos también lesiones medulares, como te comentaba, y discapacidad para poder moverse debido a las amputaciones, o sea que sería fantástico contar con, ¿por qué no con vosotras, ¿no? Con esa ayuda profesional. ¿Qué tipo de trabajo desempeña siendo vicepresidenta de la asociación? O Bueno, sea, ¿cuál es tu trabajo dentro de ella? sí, a ver, esos títulos te los pone la junta directiva porque, bueno, hay que ponerlos, pero aunque suenen muy rimbombantes, son trabajos, pues como muchas otras, como yo en otras ONGs, yo lo llamo de coordinación. Lo que hago es coordinar el trabajo de otras personas, compartir mis ideas para proyectos y entre toda la junta directiva, pues vamos trabajando juntos. Yo por eso lo llamo más de coordinación, ¿no? Y sí que es verdad Ujú. que quizás soy la imagen que va a las puertas con los proyectos para conseguir fondos o organizar eventos relacionados con el deporte y conseguir ahí pues unos fondos, ¿no? A través de torneos solidarios. Sí, yo lo llamaría trabajo de Vale, coordinación de otras áreas. vale, un trabajo bastante importante, la verdad. En cuanto a la Conferencia Mundial de Organizaciones contra la Meningitis, ¿puede hablarnos un poco de ella? Ya que también Sí, formas parte. ahí coordino las ONGs que luchan contra la meningitis en Europa y en África. Y hay 35, o sea, lo mismo que en España, pues tienes otras ONGs en Europa y en África que desde los pacientes, pues muchos se han formado a través de historias personales, ¿no? De pérdidas o de gente que ha sufrido secuelas y que, bueno, ve que en Malawi no hay nadie que sea la voz de la meningitis y deciden crear una asociación o una fundación. Y bueno, pues organizábamos un evento anual de encuentro donde compartimos las mejores estrategias para llegar a que la población pues sepa más de esta enfermedad o a organizar nuestro plan de comunicación, que hoy en día, pues sin un plan de comunicación no puedes difundir nada, ¿no? Nosotros hemos tenido que aprender sobre la marcha, las asociaciones de pacientes, para difundir nuestro plan de comunicación a través de profesionales, ¿no? Entonces es eso, eventos Ujú. para llegar antes y mejor, crecer antes y mejor. Y hay ONGs como la inglesa, la Meningitis Research Foundation, que lleva ya celebrado sus bodas de plata y gracias a ellos pues aprendemos más rápido y cómo llegar mejor a la población, ¿no? Ajá. Y bueno, cada semana subís a las redes sociales el número de casos que hay. ¿Cómo conocéis los casos nuevos? O sea, sé que un poco por el boletín oficial y tal, Claro, pero son cuéntanos un públicos. poquillo más. Son públicos. Tú tecleas Boletín Epidemiológico Semanal publicado por el Instituto Carlos III y ahí los tienes. O sea que Ujú.
están a disposición de todo el público. Sí, Y desgraciadamente, como ves en nuestro Instagram, Facebook o en Twitter, todas las semanas sigue habiendo casos, ¿no? sí, sí. Bueno, recordar que es una enfermedad a la que damos parte a sanidad, por eso sale en Es el boletín, obligatorio. de hecho. Efectivamente, sí. No hay ningún caso con meningitis que pase desapercibido en la administración. Vale, y bueno, como saben todos, luego vamos a hablar con Davide, que estará con Bueno, nosotros un es con ratito tilde, hablando. es Davide. En Davide, italiano es Davide, y entonces hay que exacto. llamarlo como Hay que llamarlo tal cual es, tal Davide. cual, tal cual. Eh, bueno, ¿y cómo surgió la idea de que él fuera el embajador de AEM, o sea, de la Asociación Española contra la Meningitis? ¿Había otro embajador antes o cómo lo decidisteis? No, nosotros nacimos en el 2016 y su historia nos impactó, pues como a cualquiera que declara meningitis en esa época, tan joven, tan rápido, porque es una de las enfermedades infecciosas que más rápido puede hacer más daño. Mi alumna te Sí, contaba antes que se fue en menos de 24 horas. David se gangrenaron sus 4 extremidades en menos de 24 horas, es decir, que es muy rápida, sobre todo si entra en la sangre, porque lo que me has preguntado antes era por ujú, meningitis, que es la inflamación de las meninges, pero el bicho sí, que tenemos en la garganta y pasamos de persona sana a persona sana, es decir, David no estaba enfermo, era una persona sana. Todos nuestros afectados son personas ya, sanas. Unos pueden ser de grupos de sí, sí. riesgo, ¿no? Por ejemplo, los bebés menos de 5 años, los mayores de 65, pero esta enfermedad, bueno, como tú sabes, puede afectar a cualquier edad y estando sano. Entonces, el caso de David me impresionó a mí, nos impresionó a todos en toda la asociación y yo soy muy Bueno, yo creo pesada que nos impresiona a todos a todos, claro. hoy día. Y en cuanto se recuperó a través de Instagram, yo soy muy pesada y le mandaba ánimo y le decía, bueno, que aquí estábamos. Y cuando él pudo y quiso, se puso en contacto con nosotros y bueno, pues supe que venía a Madrid a por sus prótesis, porque es donde él vive en Murcia, pero viajaba muy a menudo a Madrid para un retoque, para sus engranajes. Lo supe, coincidimos, vamos, quedamos en la calle Gran Vía, en Madrid, fíjate cómo está ahora, Ujú. y ese abrazo, pues todavía me emociona, es como, pues no sé, abrazar esos árboles llenos de energía o esas rocas que te infunden un poder especial, pues sentí algo extraordinario, charlamos y ahí se me ocurrió y se lo propuse y desde entonces dice a todo que sí. Pues claro que sí, Elena, perfecto, fantástico. Todos los proyectos que le hemos sugerido le parece una idea fantástica, ¿no? Es un gran embajador. Pero tengo que decirte que también tenemos la paridad, porque como cualquier ONG, la paridad para nosotras, ¿no? es muy importante. Y tenemos embajadora, Ujú. así que hay que seguir a Ajá, David Bartolo Morán en Instagram, pero también hay que seguir a nuestra embajadora. Es una joven sevillana, que no sé si estará por ahí, que también es adorable, es lo mismo, cuando la abrazas, pues sientes algo muy especial por cómo es ella, ¿no? Ya no solo por sobrevivir a esta enfermedad tan fea, sino que ellos despiden algo, bueno, extraordinario, ¿no? Y entonces os animo a que la sí, sigáis. Es Sami. algo especial, supongo. AM26, Sami Arroyo, fantástica también. Tenemos dos Ajá, embajadores de lujo y una madrina que es la pediatra Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra, ¿no? Que sobrevivió a una meningitis también a los 4 añitos y desde que está con nosotros, pues nos ha cambiado también la vida porque nos da mucha visibilidad, ¿no? ajá, ahí dice, aquí está la Ahí embajadora. está la O embajadora, sea que sí que nos está viendo, sí, os Sam. animo a que la Vale, sigáis, es una inspiración para vale, muchos. y nos puedes decir las redes sociales de la asociación y tal, para que todos puedan entrar y saber un poco más de esto, que creo que nos interesa bastante. Muchas gracias. Muy fácil, tanto en Instagram como en Twitter,
como en LinkedIn somos Stop Meningitis. Y en Facebook tecleas Asociación Española contra la Meningitis. Ajá. Bueno, y ahora yo ya no tengo más preguntas. Vamos a dar paso a las personas que nos están viendo a ver si tienen algo que preguntar, ¿vale? Muy bien. No sé si han preguntado algo anteriormente, la verdad, porque no me estaba fijando mucho. Voy a mirar Necesitamos una tercera persona que vaya apuntando las preguntas. preguntas. Sí. A ver, bueno, aquí hay alguien que ha preguntado a partir de qué edad se aplican esas vacunas, que lo has contado más tarde, Bueno, pero se si no puede me repetir, ¿eh? equivoco. Sí, sí, repítelo, nunca está de más. Neumococo, 2, 4 y 11 meses. Meningitis de serogrupo B, 3, 5 meses y un recuerdo a los 12, 15 meses. Y meningitis de serogrupo C, 4, 12 meses con un recuerdo a los 12 años. Y la nueva campaña del Ministerio de Sanidad del año pasado, de los 13 a los 18 años. Ajá. Aquí tenemos otra persona que dice, hola Elena, creo que el caso de mi bebé no se publicó en el BOE, fue el 14 de febrero en Valencia. ¿Puede ser? No sé si tú No, es tendrás imposible. acceso a toda esa información. Es Vale. decir, nosotros Aquí, no tenemos acceso por protección de datos, como es lógico, a un caso en particular, pero su hospital sí que tuvo que reportar a la Consejería de Sanidad de Valencia la enfermedad de su hijo. Eso es hay enfermedades de obligatorio, no es cumplimiento, obligatoria mm, sí, manifestación, ¿no? Es que que hay que tienes informar que obligatoriamente a reportar, Sanidad. tienes que Vaya. reportarlo obligatoriamente porque es una enfermedad infecciosa. Y espero que su Sí, bueno, bebé yo haya superado. cuando me dijeron lo de la entrevista me puse a buscar información y sí que, bueno, yo sí que tengo el parte que tuvieron que dar a Sanidad, lo tengo en casa. O sea que sí. Pues le Eh, deseamos que se haya recuperado sin secuelas. pues sí, yo también, la verdad. Vale, otra pregunta. ¿Cuál es el precio de la vacuna si no está incluida en el calendario? Pues muy cara porque son 3 dosis, cada dosis son unos 104 euros y de ahí nuestro trabajo para que las autoridades, como lo recomienda la Asociación Española de Pediatría, los pediatras quieren que haya un calendario de máximos, pero igual en toda España, en todas las comunidades. Y encima es cara. O sea, aunque fuera barata, lucharíamos igual para que todos los niños tuvieran acceso. Pero imagínate, 3 dosis y si tienes 2 niños pequeñitos, pues estamos hablando de más de 600 euros. O sea, es algo indignante hoy en día, ¿no? El acceso a la vacunación tiene que ser gratuito o equitativo en el mismo país. Debería, la verdad. Pero lo vamos a Vale, conseguir. aquí, Va a haber efecto dominó, ya verás. Empezó Andalucía, luego Castilla y León, luego Canarias. Bueno, creo que lo he dicho mal. Canarias, Castilla y León y Andalucía. Y va a haber un efecto dominó, porque esto no tiene sentido. bueno, yo espero que sí, la verdad. Confío en ello, digamos. Vale, aquí una chica dice, explicad, porfa, que los que no la hemos padecido también tenemos que vacunarnos, que es desconocido para muchos. Claro, de ahí, porque es raro que una persona de repente diga, ¿qué es la meningitis? ¿No? Los médicos ya lo informan a nivel sobre todo de pediatría, pero Ujú. gracias a las asociaciones de pacientes donde se divulgan las enfermedades y cómo prevenirlas y promulgar la vacunación. Es el sentido un poco de nuestra asociación. Sensibilizar de que esto existe Claro. y de que esto no Ajá. se ha vencido. Queremos, pero estamos en ello. Entonces es muy importante llegar a toda España. Entonces este directo me parece fantástico. Instagram nos ha hecho tener acceso a muchísimos afectados, porque es verdad que es una enfermedad que si la superas te quieres olvidar de ella,
con lo cual tampoco vas a querer mucha relación con una asociación que se dedica a esta enfermedad. Y si has pasado por un duelo, también es muy humano querer olvidarse de esto y no querer ni oír hablar, ¿no? de esta palabra tan fea. Entonces es muy difícil Bueno, hacer, también es muy humano dar un poco a eso, pero es muy ¿no? respetable y de hecho hay muchísimos Hombre, afectados por a los que no supuesto. estamos llegando. Yo te podría nombrar 50 nombres y apellidos y hay miles de personas afectadas en estos últimos años a los que no tenemos acceso. Pero bueno, gracias a estos directos, canales, redes, medios, yo creo que vamos a llegar a mucha más gente, ese es nuestro objetivo, y todos juntos luchar para que esto se venza lo antes posible. Por supuesto que sí. Vale, nos preguntan, cuando una persona está en contacto con alguien que en ese momento tiene meningitis, ¿qué protocolo se sigue con los familiares o las personas cercanas? Bueno, pues muy fácil. Si es una enfermedad bacteriana, si una persona Ujú, está con una enfermedad producida por esta bacteria, bueno, pues hay una profilaxis, que es dar un antibiótico, ¿no?, el adecuado a esa persona, a esa edad, según el peso, y a toda la familia, ¿no? Proteger a toda la familia con ese antibiótico, pues durante los días que prescriba el médico. Eso está, son protocolos muy estudiados que nosotros también hemos trabajado en una guía de protocolo clínica para ayudar a mejorar, pero vamos, eso se está haciendo en todos los casos. ujú. Vale, a nivel de supervivencia, ¿cuál es la más virulenta, la bacteriana o la vírica? Lo explicamos al principio, ¿te acuerdas? Que había dos Sí, sí. meningitis, la vírica, que no es muy agradable de pasar, puedes incluso estar hospitalizada, tenemos casos de gente adulta que le ha costado meses recuperarse, pero no es letal. La que sí es muy Ujú, peligrosa es la producida por una bacteria, porque, bueno, la meningitis meningocócica o neumocócica en un 30% tiene secuelas de menos graves a muy graves, ¿no? ujú. Vale, hay que recordar también el tema de la sepsis, que es lo que Es más, diferente, claro. más muerte produce Sí, sí, también. sí, porque digamos que la bacteria ha entrado directamente en el torrente sanguíneo. Y entonces lo que terriblemente, lo que pasa como consecuencia terrible es un shock multiorgánico. Y estamos tan bien hechos que nuestras defensas van a proteger los órganos principales. Por eso se amputan las extremidades, porque nuestro sistema para protegernos han abandonado las extremidades. Están todos nuestros linfocitos preparados, ¿no?, con sus armas blancas a defenderse contra esta bacteria, Ujú, protegiendo los órganos principales. Y entonces las extremidades quedan bueno, pues con esos finales terribles, ¿no?, como son las amputaciones. ujú. A otra persona pregunta, ¿pueden las personas de la tercera edad sufrir meningitis? Sí, obviamente. Muy buena pregunta. Nos puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. De hecho, si miras las estadísticas, es verdad que los casos, bueno, donde el pico es más alto es en niños menores de 5 años. Luego hay otro Ujú, pico entre los 14 y los 24 años, ahí también hay otro pico. Y luego los casos repuntan a partir de los 65. ¿Por qué? Pues porque cuando envejecemos nuestro sistema inmunitario pierde su fuerza y las bacterias, bueno, pues están ahí eh, en un terreno más favorecedor para poder hacer daño, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de los 65. Por eso recomendamos, por ejemplo, desde la asociación la vacuna a los mayores de 65, que está en el calendario gratuita, contra el neumococo, porque tienes personas crónicas con, bueno, ujú. de diabetes, renales, con bueno, insuficiencias pulmonares, y sin embargo luego fallecen por una neumonía, porque es muy agresiva esa bacteria. Entonces, tenemos una vacuna para nuestros mayores que está incluida en el calendario de la Seguridad Social. Entonces, animamos a todos nuestros mayores a que reciban y tengan esa vacuna, ¿no? Sí. Bueno,
Nos preguntan que qué secuelas suele dejar una meningitis bacteriana. Lo hemos comentado un poco antes, pero si quieres volverlo a comentar un poquillo. Pues depende. Hay secuelas menores, como pueden ser cicatrices o nada. Tenemos casos como afectados, como en mi caso, que hemos sobrevivido sin secuelas, pero hay un 20% de secuelas muy graves, un 10% de letalidad, de fatalidad, y van desde daño cerebral, lesiones medulares, amputaciones de miembros y bueno, pues un elenco terrible, ¿no? Sordera, que puede parecer una secuela menor, pero no, no es así. Nuestros afectados con sordera necesitan de implantes cocleares para poder comunicar y oír a los demás. No es fácil adaptarse a un implante coclear. Dependiendo de la edad, pues vas a tener acceso o no, y incluso tenemos a gente que ha perdido la visión, o sea que, como ves, el abanico de secuelas es terrible. Claro, al final es una inflamación en el cerebro y puede afectar a cualquier parte de él. Eso es. Bueno, yo recuerdo haberme hecho pruebas de todo tipo después de sufrirlo. Tenías 6 años, me has dicho, ¿no? Antes, Sí, 6 años, fue en 2005. fíjate. Y estuviste Ujú. mucho tiempo hospitalizada. Un mes, aproximadamente un mes y medio. Sí, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero fue un proceso difícil, digamos. Claro, Sobre todo para mi familia, yo creo, porque al final yo era muy pequeña y recuerdo pues la punción lumbar, por ejemplo, como algo bastante invasivo para mí, lo es, lo es. pero no recuerdo todo el proceso, digamos, Sí, sí, por que eso, me parece bueno también. claro, por eso nosotros desde la asociación ofrecemos, como te comentaba, gratuitamente sesiones de terapia para los padres, ¿no? Incluso cuando el niño ha salido adelante, el papá no puede, ¿no? Y, bueno, pues hay especialistas en eso y es bueno, ¿no? Poder ofrecer ese servicio a nuestros afectados. Pues sí. A ver, preguntan, ¿hay más probabilidades de contraer esta enfermedad en alguna zona? Porque dicen que hay algunos sitios en los que la meningitis es endémica. A ver, hay estudios que intentan relacionar unas zonas geográficas con esta enfermedad en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, hasta en España. Ha habido estudios que intentan averiguar por qué, por ejemplo, en el norte de nuestro país la prevalencia Ujú, es del triple. Es decir, tú ves los casos debajo de la Comunidad de Madrid y los comparas con Asturias, Galicia y País Vasco, y la prevalencia es del triple en ujú, el norte, o sea, como si hubiera una relación entre un clima húmedo y una bacteria que estuviera más a gusto en ese ambiente, ¿no? ujú, En África, por ejemplo, bueno, pues hablan del cinturón de la meningitis, es decir, son países que van desde Sierra Leone a Somalia y es donde acaba el desierto, ¿no? Donde empiezan los mangos y donde empieza lo verde y donde vuelve a aparecer el desierto. Toda esa franja de países verdes, donde hay más vegetación, ahí es donde está el cinturón de la meningitis. Pero, y ahí el serogrupo donde el que más daño ha hecho en África es el de la meningitis de serogrupo A, por ejemplo. No hay casos, ujú. no hay de otros casos, sino que ahí dentro del meningo el serogrupo A es el que ha hecho daño, ¿no? Y bueno, pues sí, hay estudios que relacionan, es decir, que cuando tú coges el mundo, no todos los continentes están afectados por los mismos serogrupos, ¿no? Hay meningitis en todos, pero a lo mejor la A es más prevalente, pues como por ejemplo en África, o la B en Europa, ¿no? Ujú. Ahora una pregunta que tengo yo. ¿Hay más tipos de meningitis que no conocemos? O sea, otros serotipos, como has comentado. O sea, que no se sabe de dónde salen de momento. Los que hay se conocen y además se conocen muy rápido. Ujú, Es decir, cuando tuvimos el primer caso en el mundo del serogrupo W,
y del serogrupo Y enseguida, bueno, pues lo que son nuestros investigadores a nivel mundial, los epidemiológicos se pusieron, es decir, que hay como un departamento alerta de científicos que saben que estas bacterias son muy Sí. listas, mutan y según se encuentran vacunas contra un serogrupo, pues aparece otro y le ponen letras del calendario, ¿no? O sea que ahora mismo los que hay son los que se está estudiando, pero se está siempre muy, muy alerta, ¿no? A lo que pueda surgir y cómo puedan mutar y enseguida le ponen otras letras, ¿no? Ajá. Vale, o sea que está bastante controlado, al fin y al cabo. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. De momento nadie ha preguntado, pero vamos a dejar un poquito de tiempo por si a alguien le surge alguna otra duda. Vale, si quieres comentar algo o algo. Pues yo tengo una pregunta para ti. ¿Te influyó la meningitis para dedicarte a lo que estás estudiando? No, la verdad es que no. Bueno, fue algo que ha sido indistinto, digamos. Después de eso, yo ahora que hice práctica, una vez que llegué al centro, me llegaron varios pacientes que habían tenido meningitis y vi que, bueno, yo tenía que tratarlo y las secuelas que tenían. Y la verdad es que ahí fue cuando volví atrás y dije, mamá, sácame todos los informes de la meningitis, quiero saber más de esto. Cuando empecé la carrera, en plan, cuando ya vi realmente otros casos, porque no era consciente hasta ese momento de la gravedad Claro. de la situación, Sí, sí, ¿sabes? yo Porque tampoco. no la conocía realmente. Sí, sí, yo tampoco. Yo crecí y oí a mis padres. La niña tuvo meningitis de pequeña y alguna vez pregunté y me dijeron, nada, te llevamos a una feria y cogiste un virus. O sea, padecí una meningitis meningocócica con hospitalización, con petequias, con rigidez de nuca y lo que quedó en mis padres era que había pasado por un virus. Fue lo que te comentaba, ¿no? Después del fallecimiento de mi alumna, cuando tuve curiosidad como tú por preguntar y mi madre me dijo, mira, tu padre tenía un diario, cógete el del año de tu enfermedad y ahí leí. Teníamos miedo de que fuera un púrpura fulminans, es decir, sepsis. Tenía miedo que la bacteria fuera al torrente sanguíneo. Y, Ujú. y mi padre puso, no, no, solamente tiene meningitis bacteriana y contaba a mi padre todos los días cuando venía a verme al hospital, ¿no? La angustia de tener ahí a su hija de 4 añitos. Pero yo me enteré también muy tarde. Sí, bueno, yo un poco antes quizá, pero sí, yo también tuve meningitis bacteriana y eso, al final pues intenté encontrar un poco de información más que nada por las consecuencias que había visto que había tenido en otras personas y dije, jolín, igual pasé algo bastante gordo. Y ahí fue cuando me puse a investigar un poco más sobre esto y bueno, ya os conocí a vosotros también, que desde que esto sigo, o sea, esto ha sido como algo que ha ido surgiendo, Qué pero yo bonito, ya, ¿no? sí, la verdad es que cuando me dijeron que había que hacerte una entrevista a ti, dije, jo, qué situación se ha dado, ¿sabes? Casualidad. En este momento, por esta cuestión, por el tema también del coronavirus, de estar en casa, no sé qué, dije, jo, qué oportunidad al fin y al cabo. Así que me ha hecho un montón de ilusión hablar contigo, la Jo, verdad. igualmente, encontrarme con otra afectada, pues la verdad es que siempre emociona, ¿no? Cuando puede salir de esto sin secuelas. Yo lo que Pues sí. quería comentarte es que esta situación del coronavirus tengo pues dos esperanzas. Una es que todos los años que hemos hablado de la higiene de manos, de limpiar bien las pantallas del móvil, de no compartir, por ejemplo, las barras de labios, eso es muy de las chicas, ¿no? Te pones un gloss y tu amiga, ¡ay, qué mono, déjame! Pues no, no se puede. Compartir una lata, a ver qué tal está. Pues no, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades reparten pajitas gratuitamente para quitar ese hábito de compartir latas, porque ahí, bueno, pues van las partículas de saliva viajando. Y creo que estas nuevas medidas de higiene a través del coronavirus y el deseo que tenemos todos de que llegue por fin una vacuna y que podamos hacer una vida normal una vez que estemos todos vacunados contra este bicho, ¿no? Aunque sea renovando todos Ujú. los años como la gripe, pues eso va a favorecer va a concienciar a los que tengan dudas sobre la vacunación
de que esto es seguro, es fiable y funciona. Hombre, esperemos que sí, que sirva un poco para cambiarnos también la mente en mucho más sentido a la mayoría de la población. Vale, hay una pregunta de así de última hora. Bueno, dos. Una, ¿cómo llega el meningococo al torrente sanguíneo? Muy fácil, puede elegir dos rutas. Una, irse a la membrana que protege las meninges. Como explicábamos antes, viaja, se tiene en la garganta, ¿no? Todos Ujú, estos gérmenes los tenemos en la garganta, ¿no? Pues al escupir, al besar, al toser, al estornudar, viajan, como estamos viendo ahora, que nos explica muy bien todos los medios, ¿no? Y sí. caen en otra persona. La persona Ujú, que lo transmite puede ser asintomática, viajamos con muchísimos gérmenes y no nos pasa nada. Puedes recibirlo y a su vez no pasar la enfermedad, no tienes por qué, pero en algunas personas sí, ¿no? Pero son ujú, sanas. Y ya, la sí. bacteria puede decidir viajar una vez que estás infectada e inflamar la membrana de tus meninges o ir directamente a la sangre. Y entonces no hablaríamos de meningitis, sino que hablaríamos de sepsis. Y si el bicho lo ha causado una bacteria que se llama meningococo, hablaríamos de sepsis meningocócica, que fue el caso de David. Ujú. Vale, otra pregunta pone, hola Elena, pensando en un futuro, ¿creéis que la figura del terapeuta ocupacional podría incluirse en vuestro equipo de AEM? Pero mañana mismo, o sea, futuro no, mañana mismo, o sea, en cuanto colguemos, yo, vamos, os invito a todos los que tengáis esta formación, con los brazos abiertos, os invito a formar parte de la asociación y desde el voluntariado, ¿no? No podemos ofrecer más, pero yo creo que es un trabajo muy bonito ayudar a los demás que lo necesitan, ¿no? Porque si tú eres un profesional y Ujú. sabes cómo ayudar, eh, no lo digo que todo vuestro trabajo sea voluntario, pero una parte de voluntariado, ayudar así a los demás que lo necesitan, ¿no? No sé si en pequeñas sesiones o, bueno, eso ya se hablaría, pues encantada de recibiros, ¿no? Bueno, creo que es algo bastante interesante para las personas que lo están viendo, que supongo que gran mayoría serán terapeutas ocupacionales o cerca de serlo. Así que, así que bueno, muchas gracias por hacernos esa invitación. Y además, ahora con el confinamiento, muchos enfermos crónicos que necesitan terapias de profesionales, pues como por ejemplo nuestra delegada para Andalucía y para Extremadura, eh, sufrió pues ya adulta una meningitis y le ha quedado, bueno, como otros muchos, lesión medular. Y su Ujú, recuperación está basada en una terapia diaria con profesionales. Entonces, esa terapia ahora mismo lo está haciendo ella sola y hay muchos movimientos que es gracias a un terapeuta pues que no puede hacer. Entonces, eso está ralentizando todo esto. Entonces, quizás a través pues de directos se pueda ayudar a nuestros afectados, no lo sé. sí, yo supongo que sí. Y bueno, como estudiante de terapia ocupacional, yo quería decir que desde la terapia ocupacional se puede ayudar en la mayoría de las secuelas que tiene al fin y al cabo esta enfermedad, tanto en aspectos de amputación y protetización, como en otros aspectos más relacionados con parálisis cerebrales o problemas de aprendizaje o diferentes cosas que puede dar la enfermedad. Pero eso ya más desde mi punto de vista como espero que terapeuta ocupacional pronto. Muy bien, sí, sí. Vas a acabar la carrera con notazas. Espera. Con notazas no sé, pero con muchas ganas seguro. Ya está, eso está relacionado. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por dar a conocer un poquito más de esto y de ti y por regalarnos este ratito, que ha sido muy, muy interesante y muy importante, especialmente para mí. Pues muchísimas gracias. Te deseo un futuro eh, muy bonito relacionado con la terapia, ¿no? Que veo que es lo tuyo y es para lo que has estudiado. Pues espero que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós.